hacer realidad lo posible hay que probar un poquito de lo imposible, decía Hermann Hesse, que nacía un día como hoy y por eso lo recordamos en Diario de Cultura y lo vamos a recordar con un escritor, un ávido lector también, como Rubén Lucero. Bienvenido nuevamente a Diario de Cultura. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por el honor de explicar o tratar de entender o de recordar a un gran escritor, un poeta alemán. Le contamos a la gente que es uno de los más leídos del siglo XX en el idioma alemán, premio Nobel. 1946, premio a la trayectoria. Un personaje que trasciende, sobre todo porque viene a romper con ese misticismo que se había creado en cuanto al cientificismo, al positivismo de aquella época. Y te hablo de un autor que llega a la Argentina a ser muy prolífico porque empieza a hablarse por primera vez en literatura de las teorías para ser feliz en la vida, básicamente en las creencias budistas. Hay mucho de misticismo, hay mucho de la magia del Oriente, que es donde va a vivir en una etapa, porque es un rebelde en definitiva Hermann Hesse. Y todos sus libros pasan por ahí, por esa búsqueda de la trascendencia, el por qué vivimos, y él termina culminando, y me estoy extendiendo por ahí en tu tiempo, pero termina diciendo que para lograr el paraíso necesariamente hay que pasar por el infierno. Y sus personajes debe ser uno de los autores con más autorreferencia a su vida, porque él inclusive se va de su casa siendo muy joven, abandona la uniformidad que él reniega constantemente, deja de ser el pequeño burgués, se pone en contra de una sociedad guerrera como la alemana y termina viviendo en Suiza, y obviamente rechazando todo lo que implicaba el nazismo, y rompe también con los esquemas del occidente, porque es lo que te decía, mi generación lo recibe como un aire fresco y es un libro, yo lo recomiendo, El Lobo Estepario, para los chicos que se inician en literatura y que están en la búsqueda de el objetivo de la vida. ¿Se puede mostrar El Lobo Estepario? ¿Lo mostramos a esta cámara? ¿No? ¿Lo vemos? Es un librito que volví a releer y que se lo regalé a mi hijo más grande, porque yo creo que es una literatura de iniciación muy fundamental para encontrarle el sentido. Hesse escribe y te va llevando y tiene un modo de escribir casi como el diario personal, y donde uno participa y también busca, en esa búsqueda, ¿no?, con distintas orientaciones. Por eso es un autor fundamental para lo que después se conoce como el boom latinoamericano, donde empieza a hablarse de la mística de la Latinoamérica, de nuestros autores, ¿no? Ha tenido mucha influencia y ha roto con la uniformidad, que es una cosa fundamental, es un pequeño el San Francisco de las letras, diría don Hermann. Y es escritor y poeta, ¿no? Hace mucha poesía, fue multiartista. Y fíjate vos, su grado de rebeldía, que su padre era un misionero acomodado económicamente, y sin embargo se va de la casa y empieza a trabajar arreglando relojes. Y después se toma trabajo en una librería y es donde se le despierta la vocación literaria, que siempre la tuvo, pero digamos, ese contacto con los libros hace que despierte todo lo que después se conoce como de Damien, El Lobo Estepario, Siddhartha, que es otra obra cumbre de él, con mucho ya de la India, donde estuvo viviendo, porque lo lleva el padre inclusive. Y después, bueno, toda su vida es un proceso de rebeldía absoluta, inclusive con sus hijos, con sus relaciones. Él trata de romper los esquemas habituales del cristianismo y del occidente. Y eso lo lleva a ser un tipo conflictivo, obviamente. Y a la vez uno de los más leídos, ¿no? Pero precisamente porque otra voz, es una voz distinta a lo que habitualmente se escuchaba y se leía en esa época. Y sobre todo porque debe ser uno de los primeros intelectuales que se opone al régimen nazi, y ya se opone a la Alemania de la Primera Guerra Mundial, por eso él termina rechazando la guerra y termina yéndose a Suiza. Y después, sobre todo con esa frase que decís vos, con su poesía, le pasa lo mismo que a Borges. Mucha gente lo conoce por algunas frases y no lo ha leído profundamente. En el caso de Hesse, no, esos tres libros, a cualquiera de mi generación que le interesó la literatura, seguramente te dice, o leí uno de los tres, pero básicamente El Lobo Estepario, ¿no?, que son obras cumbres que hay que necesariamente que leer. Hay que leer a Hesse, empezando por El Lobo Estepario. Se puede recomendar entonces Siddhartha y Damián como los tres obligatorios. Obligatorios. Y después la poesía, que es majestuosa, ¿no?
porque es una poesía muy libre, rompe los esquemas como en toda su literatura, y es el escritor que te obliga a entender que la vida implica un sacrificio también para lograr el placer, y eso es muy bueno, ¿no? Parte del existencialismo, pero también con una honda reflexión sociocultural mundial. O sea, está bueno el planteo en general, al menos en el lobo estepario, ¿no? Es que precisamente rompe lo que era habitual en esa literatura que consumíamos desde Latinoamérica y desde la Europa, tan cientificista, tan perfecta, y viene un loquito de la guerra, que era Hermann Hesse en ese momento, y rompe todos los esquemas literarios. Yo creo que ese es el factor. Y esa visión oriental de la vida, que para nosotros era absolutamente desconocido, empieza a abrirnos un panorama distinto. Yo lo tomo como una cosa, te hablo de, yo el lobo estepario lo descubro hace 30 años, hoy ando por los 50, y son hechos que te marcan puntualmente, que después sí o no, lo que él recomienda, que vivir la vida con mucho más libertad que la que vivimos, bueno, ya es una decisión personal, pero uno no es más que producto. Pero al menos uno lo puede leer. Sí, se puede tomar o no, Hermann Hesse, pero porque hay mucho de la vida de él en estos libros, inclusive el Hilary Hesse, el autor, usa las dos letras iniciales en su apellido. Hay mucho de él y muchas reflexiones muy ricas, y la poesía es maravillosa, yo se lo recomiendo. Bueno, ahí está Hermann Hesse, que nacía un día como hoy, y por eso decidimos recordarlo en Diario de Cultura, junto a Rubén Lucero. Muchísimas gracias. Un honor que me hayan invitado para hablar de semejante personaje. Gracias, Muchas Rubén, gracias por el espacio. Nosotros marcamos la pausa, sin antes recordarte que vamos a estar regalando premios. Esta semana te lo contábamos en Diario de Cultura. Tenemos las entradas de cine, tenemos la cena para 2 personas y tenemos el libro de Manuela Centeno, tenemos la intérprete para regalarte el día viernes. Así que ya podés participar mediante las diferentes vías de contacto. Te esperamos. Vamos a la pausa y ya continuamos. What you when you say what you are when you blame everyone.